Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante, que estén disfrutando del fin de semana, de disfrutar con la familia y de ese tiempo de ocio. Y bueno, los que tengáis que estar trabajando, por ahí que mi mayor de los ánimos y mi mayor de los agradecimientos, porque sin vosotros, otros no podríamos disfrutar de ese tiempo de ocio. Y bueno, los que estáis de vacaciones, me imagino que estaréis magníficamente aprovechando las vacaciones después de esas tan merecidas vacaciones después de todo el año trabajando. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 66.649 dólares. La verdad que ayer tuvimos una subidita, la verdad que bastante interesante, hasta la zona precios de spot de la plataforma de Bitget, más o menos sobre la zona, hasta la zona de los 67.333 dólares. Hemos venido a visitar una zona de resistencia, una zona de resistencia del gráfico diario. Y bueno, respecto a lo que sería comentando el vídeo de ayer, yo la realidad que os voy a ser sinceros, ayer tal y como teníamos esa serie de indicadores, yo la realidad que ya, digamos, para mí se estaba alejando un poquito, la realidad que se estaba alejando esa posibilidad de tener esa confirmación para tener un movimiento así. Y bueno, la realidad que el puñetero ha apurado, la realidad que bastante en ese gráfico de 4 horas, que es del que dependíamos de tener una confirmación para tener una subidita en el precio, una subidita al alza para que nos pudiera confirmar ese gráfico diario. Pero bueno, la realidad que en gráfico diario, a pesar de la subidita de unos 4.000 dólares que tuvimos ayer respecto a la hora, más o menos, unos 4.000 dólares respecto al precio que estábamos a la hora de grabar el vídeo, que estábamos, creo que estábamos por la zona de los 63.500, más o menos por esa zona, no ha sido suficiente para tener una confirmación de 90 grados o menos alcista en Bitcoin en gráfico diario. Bueno, la idea que estoy bastante contento, muy contento por esta subidita que teníamos aquí. Ha apurado la idea que bastante para tener esa confirmación en gráfico de 4 horas. Y bueno, en gráfico de 1 hora, pues también tuvimos una confirmación como corresponde, porque es una temporalidad más cercana. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico. Vamos a empezar como siempre por el gráfico diario. Vamos a ir a lo más interesante y más importante en gráfico diario, como bien pueden ver aquí en este oscilador asombroso en ADX. Bueno, de momento seguimos perdiendo fuerza. 30,39 puntos. De momento, pues como he comentado en el inicio del vídeo, pues hemos tenido una subidita, la verdad que bastante interesante, pero no suficiente como para tener una confirmación de 90 grados o menos y considerar aquí todavía un movimiento alcista. Que sí, que somos alcistas por lo que nos estamos viendo en el oscilador, pero digamos necesitamos una confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza para irnos, como diría yo de aquella manera, aunque no es la palabra que más me gusta, para irnos to the moon. Bueno, de momento todavía no hemos tenido eso. Sí que en gráfico de 4 horas tenemos una confirmación alcista. También hay que tener en cuenta que bueno, la subidita la ha tenido un viernes. Me hubiera gustado que esa confirmación la hubiera hecho un miércoles, porque si no, sí que hubiéramos tenido esa confirmación de 90 grados o menos en gráfico diario, con lo cual hubiéramos venido al menos a buscar esa zona de resistencia que hemos estado viendo en estos últimos vídeos anteriores, que la tenemos por la zona de los 68.000 dólares más o menos. Pero bueno, la idea es que estamos en fin de semana. De momento, bueno, suele ser tranquilo, excepto, como suelo decir siempre, fines de semana puntuales. Y bueno, este también pues puede ser una excepción o no puede ser una excepción. De momento, el fin de semana no espero grandes movimientos, todo puede pasar. Y bueno, en gráfico diario vamos a ir a la gráfica. Y bueno, aquí en gráfico diario, pues lo que he comentado estos días anteriores, todo dependerá de esa confirmación de 90 grados o menos en este gráfico diario, que sí, que hemos tenido la idea que una subida, la idea que bastante interesante. Y bueno, aquí lo que corresponde por patrón, canal bajista, estadísticamente rompe hacia arriba. De momento, todavía, repito, insisto, sé que hemos tenido una subida, la idea que bastante interesante. Ha apurado Bitcoin bastante para confirmar en ese gráfico de 4 horas. Pero bueno, de momento todavía no vamos, yo por lo menos no voy a dar el pescado por vendido en gráfico diario. Ya cuando tengamos esa confirmación, ya oficialmente seremos alcistas por oscilador asombroso y por ADX, que nos estaría dando esa confirmación alcista cogiendo fuerza. Y bueno, en este gráfico diario, si el gráfico de 4 horas, siempre y cuando el gráfico de 4 horas nos sigue acompañando como siempre, con sus impulsos y retrocesos, pues las zonas que tenemos aquí más o menos sería más o menos sobre la zona de los 68.356 dólares, y luego ya la siguiente zona que tendríamos más o menos sería sobre la zona de los 72.000 dólares. Podríamos calcular aquí algún target, porque bueno, la idea que podríamos tener unos precios la idea que bastante interesantes, pero todo dependerá de esa confirmación. Cuando tengamos esa confirmación, pues iremos viendo a ver lo que podemos tener en este gráfico diario.
Y bueno, vamos a echarle un vistazo al resto de indicadores y bueno, la idea es que lo tenemos todo muy favorable. Lo que pasa que bueno, dependemos de ese gráfico del gráfico de 4 horas que continúe cogiendo fuerza. Y bueno, de momento tenemos la volatilidad, se ha dado la vuelta a 90 grados o menos. Aquí tímidamente, tampoco es la confirmación más confiable, porque la idea que me gusta otro tipo de confirmaciones, pero bueno, de momento lo tenemos en 92,06%, la idea que la tenemos en un nivel, la idea que bastante alto. Y bueno, el gráfico, el Concorde, bueno, lo seguimos teniendo, de momento lo seguimos teniendo dentro del área de volumen, importante tenerlo dentro del área de volumen en este gráfico diario, que no nos salgamos fuera del área de volumen. Si salimos fuera del área de volumen podemos tener un retroceso importante, eso también tenerlo en cuenta. Y bueno, de momento todavía seguimos dentro de este área de volumen y más con la subidita que hemos tenido en el día de ayer de casi más o menos, bueno, redondeando, vamos a redondear sobre la zona de los 4.000, más o menos una subidita una subidita de $4.000. Y bueno, de momento aquí todo es favorable, solo estamos pendientes de esa confirmación de 90 grados o menos en ese ADX, esa confirmación alcista que acompañe ese oscilador, que tenemos esa serie de barras verdes por encima del punto cero. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en lo que sería en este gráfico diario, que tengo aquí un poco aparte desde hace bastantes días, incluso me atrevería a decir semanas. Bueno, aquí hemos venido a buscar romper incluso un poquito esta zona de resistencia que tenemos aquí. Bueno, hemos venido a romper un poquito esta zona de resistencia y hemos vuelto otra vez dentro, por debajo de la zona de resistencia. Aquí en caso de retroceso, nos podríamos tener más o menos un retroceso totalmente normal. Podría ser, bueno, en el fin de semana no espero grandes movimientos, pero bueno, sería una zona totalmente normal, sería la zona de los $65.150. Y bueno, ya para arriba, si tenemos, sigue cogiendo fuerza ese gráfico de 4 horas, fuerza alcista, tenemos esa confirmación. Pues las zonas que tenemos por arriba serían más o menos sobre la zona de los... esto estaríamos hablando de cara a lunes, vamos a suponer. De momento todavía no tenemos esa confirmación, eso también hay que decirlo. Pero bueno, si seguimos la dinámica que lo que está haciendo el gráfico de 4 horas, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, pues tendríamos la zona de los $69.858. Y luego sería la siguiente zona, más o menos, estaríamos redondeando sobre la zona de los 71.700, $72.000 para redondear. Y bueno, primeramente aquí, bueno, si quisiéramos tirar una línea de resistencia, una siguiente línea de resistencia, como hemos visto en ese gráfico diario que también tengo por ahí aparte, bueno, sería más o menos, vamos a tirar una línea por aquí, la primera zona que deberíamos de visitar, importante visitar esa zona, que bueno, esto sería la zona de resistencia de ese canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba. No es la que más me gusta, pero bueno, más o menos estaríamos hablando en torno de venir a buscar la zona, estaríamos hablando de la zona de los $69.282, de venir a buscar esa zona de resistencia que tenemos en el canal bajista, que hemos visto también en esa gráfica aparte en gráfico diario. Aquí también estamos en gráfico diario. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 4 horas. Y bueno, en gráfico de 4 horas tenemos aquí un canal alcista, perfecto, magnífico, maravilloso, pero bueno, muchas veces las apariencias engañan, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, de momento lo que tenemos aquí es un canal alcista que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo. De momento, ahora vamos a ver los indicadores, de momento no lo veo rompiendo hacia abajo. Todo puede pasar, puede llegar el lunes y cumplir incluso con el target de este patrón y venirnos a buscar los $60.000, pero de momento, a la hora de grabar el vídeo, hoy sábado, pues a las 11:57 de la mañana, pues no veo dicha ruptura aquí, que no la podemos encontrar. Como siempre, vamos a apoyarnos en esa serie de indicadores que tanta información nos dan. Y bueno, en caso de seguir subiendo, pues aquí tenéis una zona muy facilita, lo que pasa es que estamos en fin de semana, pero bueno, vamos a suponer que está fuera la excepción, pues sería más o menos la zona de los $69.000. Si se retardara un poco más este movimiento, llegar, digamos, domingo o lunes, estaremos hablando de la zona de los $70.000. Todo dependerá según donde pillemos esta zona de resistencia. Y bueno, por abajo, pues tenemos más o menos sobre la zona más o menos de los $64.000, $65.000, más o menos para redondear en esta zona de soporte que tenemos aquí. Y bueno, en caso de cargarnos, hablando de esta resistencia, de cargarnos esta resistencia, seguir cogiendo fuerza, que tengamos esa confirmación también en gráfico diario, pues aquí tenemos una zona más o menos que nos llevaría redondeando sobre la zona de los $72.000. Eso lo iremos viendo en los próximos días, porque como siempre hay que ir actualizando la gráfica, echarle un vistazo a esa serie de indicadores, porque bueno, todo puede ser muy favorable, pero que tengamos giros dramáticos de los acontecimientos y se vaya todo a tomar por saco, perdonen. Eso también hay que tenerlo en cuenta de momento.
Vamos a ver lo que tenemos aquí en gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí en este gráfico de 4 horas, aquí, bueno, bien pueden ver. De momento sin cambios, todavía nos queda cierto recorrido. Tenemos una DX con 28,17 puntos, de momento cogiendo fuerza alcista. Y aquí lo que he comentado, la idea que ha apurado hasta el último momento para darse la vuelta a este ADX y seguir aquí con una serie de barras verdes, la verdad que ha apurado bastante el condenado. Pero bueno, la verdad que estoy bastante contento. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas, aquí, bueno, ya ayer comenté en la pantalla, digo en la pantalla, en la parte de comunidad, que bueno, que podíamos tener en desarrollo posibles divergencias, de seguir subiendo, atentos a las posibles divergencias que podamos desarrollar aquí. Es decir, que tendríamos una serie de máximos más altos y bueno, el oscilador, que es el que suele mandar en la mayor parte de los casos, en un 60 y no sé cuántos por ciento, estadísticamente es el que suele mandar, pues atentos a posibles divergencias. Que podamos tener en caso de seguir subiendo y bueno, atentos a estas divergencias que en gráfico de 4 horas, bueno, no es lo mismo que si fuera en un gráfico diario o fuera un gráfico semanal, pero también tener en cuenta esa serie de divergencias que el que suele mandar en la mayor parte de los casos es este oscilador. En gráfico de 4 horas tiene la importancia que tiene, no las podemos cepillar porque en el pasado ya no hemos cepillado alguna divergencia, hasta incluso en el semanal nos cepillamos una divergencia, eso también hay que tenerlo en cuenta y en gráfico de 4 horas todo puede pasar. Si tenemos esa confirmación, si esto sigue cogiendo fuerza, tenemos esa confirmación también en gráfico diario, se puede ir a tomar por saco esa divergencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero atentos a posibles divergencias que podamos tener aquí para que nadie se lleve ningún sustito ante un retroceso en el precio. Que bueno, más que las divergencias, estar atento a las divergencias, como siempre, atentos a esa serie de indicadores, al concorde, por supuesto, a ese gráfico de volatilidad que nos da esa información. Y bueno, y también la dominación, si quieren ustedes, también le pueden echar un vistacito a la dominación, porque es la que nos va adelantando un poquito, sobre todo en temporalidades más cercanas, nos va adelantando un poquito, nos va marcando el paso también del siguiente movimiento. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico de volatilidad, lo tenemos en el 88,49% de momento. No se ha dado la vuelta, parece que quiere tener tendencia a darse la vuelta. Estamos en fin de semana, si realmente el precio no se mueve demasiado, posiblemente se dé la vuelta, vayamos perdiendo fuerza y debido, no por nada, perder fuerza porque no estaríamos teniendo ningún tipo de movimiento y lo normal es que se pueda girar y pierda fuerza esta volatilidad porque sería totalmente compatible con el movimiento que estaría haciendo porque no nos estaríamos moviendo. De momento todavía tenemos esta volatilidad sin confirmación. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el Concorde. El Concorde, bueno, aquí sin novedad ninguna, sí que es cierto que lo tenemos aquí en el borde de esta área de volumen. Que bueno, aquí de momento seguimos dentro del área de volumen, tenemos una confirmación alcista en ese gráfico en el oscilador con ADX, o sea que de momento Bitcoin para abajo no va a ser. En caso de girarse 90 grados o menos, ese ADX sería perdiendo fuerza. No esperar ver Bitcoin en $60.000. Eso también hay que decirlo. Por mucho que esto salga del área de volumen, porque nos estaría diciendo ese ADX que bueno, sería perdiendo fuerza. Y bueno, sería perdiendo fuerza, no es lo mismo que si fuera un impulso bajista. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. No esperéis Bitcoin, por lo menos de momento, en la zona de los $60.000. Eso, y mucho menos con lo que estamos viendo ahora mismo en esta serie de indicadores. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico de una hora. Y bueno, aquí en gráfico de una hora, bueno, tenemos aquí, no es la confirmación que más me gusta. Tenemos aquí, después de un impulso alcista, pues tenemos un retroceso después de un impulso alcista. Tenemos una serie de barras rojas, hemos tenido ahí un retroceso prácticamente minúsculo, no ha llegado ni a los $1.000. Bueno, redondeando más o menos sobre los $1.000, tampoco nada para abandonar el barco. Y bueno, todo dependerá de que sigamos por encima de este punto cero. Mientras sigamos por encima del punto cero, pues podemos tener alguna subidita en el precio. Pero repito, insisto, estamos en fin de semana, tampoco espero grandes movimientos. Y bueno, de momento tenemos una DX perdiendo fuerza a 32,61 puntos. O sea que tampoco esperar aquí grandes movimientos. Y bueno, vamos a ver por dónde tenemos la volatilidad. Y bueno, lo que está mostrando, el precio ahora ya que nos está moviendo. Estamos en la zona del 0%. Y bueno, aquí ya sabes la direccionalidad de la volatilidad. ¿Cuál es la única posible? Estamos en el 0%, la única posible es que se gire 90 grados o menos cogiendo fuerza. Como siempre, atentos a cómo tengamos ese oscilador, si es bajista o alcista, pues vamos a tener un movimiento o vamos a tener el otro. Y bueno, aquí la idea que sin cambios, bueno, vamos a ver cómo tenemos este área de volumen.
De momento la tenemos esta media móvil que tenemos aquí, la tenemos fuera del área de volumen, o sea que es el primero que nos está indicando que podemos tener algún retroceso en el precio. De hecho, bueno, hemos tenido esa confirmación en ADX de ese retroceso después de un impulso alcista y bueno, lógico que esté fuera del área de volumen. Todo dependerá de las próximas horas que sigamos aquí. Si rompemos el punto cero en gráfico de una hora, sí que podemos tener un retroceso interesante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, insisto, estamos en fin de semana, no espero grandes movimientos. Y bueno, vamos a ver la gráfica, vamos a ver aquí a lo interesante. Y bueno, aquí pues un poquito lo que he dicho en el gráfico en ese gráfico de 4 horas. Y bueno, de continuar por encima del punto cero en este gráfico de una hora y tener una nueva confirmación, pues aquí tenéis una zona más o menos. De momento no espero tal movimiento así. Sería más o menos la zona de los 69.000 dólares. Sé que tendríamos una serie de zonas justo por en medio, como hemos visto en ese gráfico en el gráfico diario. Y bueno, aquí por abajo, en caso de tener un retroceso, estaremos hablando de la zona de los 65.000 dólares. Nada tampoco para abandonar el barco. Y bueno, aquí si quisiéramos calcular un target, por si tenemos una confirmación a la baja, pues más o menos, ya sabéis que los targets son target. Aunque el target que tuvimos de esa cuña descendente, cuando tuvimos ese retroceso, bastante interesante, se cumplió a la perfección, llegamos a esa zona de los 66.000 dólares, la idea que luego hemos seguido subiendo algo más, pero la idea que se cumplió a la perfección, pero bueno, los targets son target y tampoco os guiéis, lo tengáis como referencia, y bueno, tendremos un retroceso hasta la zona de los 61.500 dólares. Yo de momento es fin de semana y no espero un retroceso hasta esas zonas, que sí, que tenemos un canal alcista bastante desarrollado, que dice la estadística, que cuanto más desarrollado está, pues más potenciabilidad tenemos de romperlo hacia abajo y ese es el target que nos daría. Pero de momento todavía no veo dicho movimiento. Como siempre, atentos, sé que me repito mucho, atentos a esa serie de indicadores por si podéis aprovechar alguna operación en long o en short. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Bueno, lo único que casi se me olvida, vamos a echarle un vistacito a la dominación del USDT, que esto casi se me olvida, que también quería que le echáramos un vistacito. Y bueno, aquí la dominación del USDT, lo único que hemos hecho, aquí estaríamos en un gráfico diario, ya saben ustedes que la dominación del USDT hace justo lo contrario de lo que hace Bitcoin. Y bueno, de momento estamos aquí en esta zona de soporte. Esta zona de soporte, que bueno, en caso de romperla, tenemos aquí un canal alcista muy bonito, perfecto, magnífico, maravilloso, como siempre, pendientes de esa confirmación. Si tenemos esa confirmación de 90 grados o menos bajista en la dominación del USDT, sería alcista en Bitcoin, o sea que lo que querría decir, si rompemos esta zona de soporte, podríamos tener una subidita, la verdad que bastante interesante. El target más o menos lo tenemos sobre esta zona de soporte histórica, que nunca en la historia de la dominación del USDT la hemos roto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En caso de llegar a esa zona de soporte, bueno, esto es jugar un poco a la bola de cristal, pero bueno, hoy que tenemos un poquito más de tiempo, creo que casi todo el mundo tiene más tiempo, vamos a calcular. En caso de llegar a esta zona de soporte, más o menos, estaremos hablando de una caída de la dominación, o sea que lo que querría decir, una subida en Bitcoin del 15,53%, más o menos, tampoco tomarlo aquí a porcentaje exacto ni dólar exacto, esto es jugar un poco a la bola de cristal, que nadie se emocione, de momento no hemos tenido esa confirmación, porque aquí perfectamente nos podemos comer, como ya comenté ayer, nos podemos comer una subida de la dominación e irse esa posible confirmación y irse a tomar por saco. De momento todo va bien, todo es favorable, pero todo se puede torcer. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no dar esto como palabra de Dios. Y bueno, vamos a calcularlo en gráfico. Sí, bueno, en gráfico, vamos a ir al gráfico diario. Bueno, hemos dicho sobre la zona del 15 y pico más o menos, bueno, más o menos sobre el precio. Sobre el precio en el que estamos, voy a bajar esto porque si no, a lo mejor hasta me falta gráfica. Estaremos hablando de una subida más o menos, para no pasarme, más o menos sí, sería una subida más o menos sobre la zona, hasta la zona en los 77.000 dólares si visitamos esa zona de soporte, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Pero esto, cogerlo con pinzas, porque esto es jugar demasiado al futuro. Ya sabéis que yo no soy un adivino del trading, ni me gusta hacerlo, ni me dedico a ello. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues muy poquito más. Este último dato ahí como algo un poco jugar al futuro. Y bueno, y como siempre, pues si les ha gustado el contenido, les invito a suscribir, darle al like. Y bueno, como siempre, también totalmente agradecido a todos los suscriptores, a los suscriptores que habéis ido llegando nuevos, pues la idea que totalmente agradecidos por vuestro apoyo al canal y vuestra constancia visualizando el contenido que voy subiendo cada día, porque si no, la idea que no sería posible continuar con este canal.
Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más, que pasen un fantástico fin de semana, que pasen una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en principio en el vídeo de mañana.